Calcular el valor máximo de fx, y igual a 4xy para x mayor que 0 y y mayor que 0, sujeta a la ligadura esta ecuación de acá, que es la ecuación de una elipse. Para la solución de este ejercicio vamos a usar el método de multiplicadores de Lagrange. Entonces, la solución, el paso 1 es definir las funciones. Aquí tenemos las dos funciones y las vamos a ubicar acá. La función objetivo es esta que nos dan acá, es la que nos piden maximizar o minimizar. En este caso, nos piden calcular el valor máximo de esta función con estas condiciones, para x mayor que 0 y y mayor que 0. Entonces, esta es la función objetivo y la escribimos acá. Y la función restricción es la que nos presentan acá, que es la ligadura, que sería esta ecuación. Pero entonces, esta ecuación siempre la vamos a expresar igual a 0. O sea que lo que hacemos es esto. Este 1, por ejemplo, entonces lo enviamos acá a restar. Él está con signo positivo, pasa con signo negativo y ya quedaría igual a 0. Entonces, esta sería la función. La vamos a llamar la función restricción, la vamos a llamar g, x, que depende de x y y, y así. Entonces, recuerda, siempre esta ligadura que te dan acá, la igualas a 0. Bueno, y vamos con el paso 2, que es definir el multiplicador de Lagrange. El método de Lagrange consiste en introducir un multiplicador lambda y definir la función lagrangiana, que sería esta, bueno, L de lagrangiana, que va a depender, esta función va a depender de x, y y lambda. Entonces va en este orden. Aquí sería la función objetivo más lambda por la función restricción. Entonces nos va a quedar así. La función objetivo, recordemos que es 4xy más lambda por la función restricción que la tenemos aquí, justo acá. Bueno, por bueno, esta sería la función lagrangiana. Y aquí lo que podemos hacer es este lambda distribuirlo en cada término de acá, ¿sí? Hacer distributiva, para que en el siguiente paso, que es calcular las derivadas parciales, pues nos quede un poquito más fácil. Pero como quieras, si no lo dejas así y si comprendes bien lo de las derivadas parciales, lo puedes dejar así. Pero yo lo voy a separar ahí. Me parece que puede generar un poquito de confusión aquí, entonces lo vamos a dejar así. Lambda por x a la 2 sobre 9, lambda por y a la 2 sobre 16, y acá nos quedaría menos 1 por lambda menos lambda. Bueno, ese sería el paso 2. 3. Calcular las derivadas parciales de la función L. Entonces, empezamos con la derivada parcial de L con respecto a X. Entonces, de la función L, esta función que acabamos de hallar en el paso 2. Como vamos a derivar con respecto a X, todas las variables que no sean X las vamos a asumir como constantes. Entonces, Y y lambda. Empezamos por aquí, la derivada parcial de 4xy con respecto a x sería esta y actúa como constante
Y 4 pues es constante, o sea que nos quedaría 4y porque la derivada de x es 1, pero pues ahí no es necesario colocarlo, al final nos va a quedar 4y. Más la derivada aquí con respecto a x, entonces lambda y el número 9 actúan como constantes. Vamos a dejar la lambda constante y derivamos x a la 2, que sería 2x sobre 9. Más, aquí fíjense que en este término pues no hay ninguna letra x, entonces todo este término actúa como constante, quedaría la derivada de esa constante va a dar 0, menos la derivada de lambda sería 0 también. Es decir que, bueno, estos dos ceros pues, no van a afectar, así que los podemos quitar. Esta sería la derivada parcial de L con respecto a X. Asimismo, de manera similar, entonces vamos allá, la derivada parcial de L con respecto a Y. Entonces, ahora las otras letras actúan como constantes. Aquí en este término, la derivada parcial con respecto a Y sería 4x más. Este término no tiene la letra de y, o sea que se asume como constante, así quedaría 0. Más, aquí actúa como constante lambda. Y derivada de y a la 2 sería 2y sobre 16. Y menos la derivada de lambda, pues lambda no tiene ninguna y, así que sería 0 también. La derivada sería 0. Aquí podemos simplificar, podemos dejar 1 y mitad 8. O sea que esto lo podemos dejar así, igual a 4x menos, perdón, más lambda y sobre 8. Bueno, ahí quedaría. Y por último, la derivada, vamos allá a la derivada parcial de L con respecto a lambda. Derivada parcial de L con respecto a lambda. Así que las letras x y y van a actuar como constantes. En este primer término, entonces nos va a dar 0 la derivada, porque no está la letra lambda, entonces todo sería constante. Acá sería la derivada de lambda, pues sería 1, por todo esto actuaría como constante, más la derivada de lambda sería 1 por toda esta expresión actúa como constante, y acá quedaría la derivada de lambda, quedaría 1. Así que en última, simplificando, nos quedaría esta expresión. Paso 4, resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, del paso 3 teníamos estas derivadas parciales y lo que hacemos aquí es, cada una de ellas las vamos a igualar a 0. Entonces, aquí nos quedaría aquí igualada a 0, esta de acá. Y lo que tenemos aquí es un sistema de ecuaciones 3×3, donde las incógnitas son x, y lambda. Y tenemos tres ecuaciones. Entonces, la idea es resolver este sistema. En las dos primeras ecuaciones, vamos a despejar la variable lambda. Entonces, despejémosla aquí. Aquí sería, bueno, este 4y lo podemos pasar al otro lado. Y quedaría acá menos 4y. Y luego, esta expresión de aquí que está multiplicando a lambda, la vamos a pasar a dividir acá.
Y haciendo aquí ley de la oreja, o bueno, va a hacerlo un poco más despacio acá. Acá le colocamos un 1 y nos quedaría menos 4y por 9 sobre 1 por 2x aquí. Nos quedaría 2x. Simplificamos. Esto nos da 2, esto nos da 1, o sea que quedaría, en última nos quedaría 2 por 9, nos quedaría menos 18, y abajo nos quedaría x por 1, quedaría x. Este sería lambda, o sea que vamos a escribirlo acá, lambda igual a menos 18 y sobre x. Y lo mismo vamos a hacer, en esta segunda ecuación vamos a despejar lambda también. Vamos a despejarla por acá. Entonces queda 4x. Vamos a despejar lambda para luego igualarla con esta otra que habíamos despejado acá. Entonces hacemos un procedimiento similar. Sería, este pasa acá negativo y luego esta expresión pasa a dividir. Entonces de una vez le colocamos aquí el 1 y hacemos ley de la oreja. Acá nos quedaría menos 32x y abajo nos quedaría 1 por y. Entonces ya tenemos el otro valor de lambda. Bien, entonces aquí podemos igualar estos dos valores haciendo igualación. Igualémoslos por acá. Entonces podemos decir, bueno, lambda es igual a lambda aquí. Lambda es igual a lambda, o sea que podemos igualar sus expresiones. Sería menos 18y sobre x igual a menos 32x sobre y. Bueno, para quitar estos negativos, multipliquemos toda la ecuación por menos 1 y de una vez nos va a quedar así. Y ahora pasemos, bueno, este x de aquí que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. La y también que está dividiendo la pasamos a multiplicar. Y el 18 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Bueno, vamos a hacer varias cositas ahí. Aquí quedaría y por y, nos quedaría y a la 2. Aquí quedaría 32 sobre 18. Y x por x nos quedaría x a la 2. Simplificamos esta expresión, nos quedaría mitad 9, mitad 16. Y ya nos quedaría esta ecuación. Esta ecuación la podemos usar. La vamos a dejar así. Es más, yo creería es más útil así porque mira que obviamente toca usar la tercera ecuación. Y en la tercera ecuación lo que tenemos es y a la 2 y x a la 2. Entonces es mejor dejarla así al cuadrado. No, porque podríamos decir, bueno, le saco raíz cuadrada y eso. Pero dejémosla así mejor. Bueno, ya este dato que tenemos acá, lo reemplazamos en esta ecuación, que también sería igual a 0, está aquí. Entonces lo empezamos a reemplazar. Tenemos y a la 2, pero y a la 2 lo acabamos de hallar acá. Es 16 sobre 9 x a la 2. Y acá teníamos 16 y menos 1 igual a 0. Bueno, aquí podemos cancelar haciendo ley de la oreja. En última se nos va a cancelar el 16 y nos va a quedar así, x a la 2 sobre 9
menos 1 igual a 0. Bien. Y bueno, aquí nos daría eso, al sumarlo, nos quedaría 2 sobre 9 x a la 2. Bueno, el 1 de una vez lo voy a pasar, lo vamos a pasar al otro lado, va a pasar a sumar. 1 más 0, pues nos da 1. Y vamos despejando la x. Entonces, el 9 pasa a multiplicar y el 2 pasaría a dividir. Aquí sí ya sacamos la raíz cuadrada en ambos lados. Y nos quedaría dos soluciones, ¿no? Una positiva, más o menos. La raíz cuadrada de 9 pues nos da 3 y abajo nos quedaría la raíz cuadrada de 2. Tendríamos estas dos soluciones. Pero recuerda que el problema, al principio hay una restricción de que x debía ser mayor que 0. Entonces, solamente vamos a coger la solución positiva. Entonces nos va a quedar 3 sobre raíz de 2. Listo, entonces ya hemos hallado el valor de, de x. Entonces, ya teniendo el valor de x, vamos a hallar el valor de y. Acá ya teníamos una expresión donde podemos reemplazar el valor de x. Entonces, la vamos a reemplazar acá. Y a la 2, 16 sobre 9, x a la 2. Podemos reemplazar este valor, o recuerda que acá estaba x a la 2 de una vez despejado, que era 9 medios. Entonces nos quedaría más fácil de una vez ahí colocarle 9 medios. O si quieres, pues lo reemplazas con este valor y lo elevas al cuadrado. En últimas da lo mismo. Bien, aquí podemos cancelar el 9 y simplificamos 16 con 2, que nos daría 8. O sea que y a la 2 es 8. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados. El 8, recuerda que es, bueno, 4 por 2. Y aquí sería la raíz de cuadrada de 4, que sería 2. Bueno, aquí serían dos raíces, ¿no? Más o menos la positiva y la negativa, raíz cuadrada de 2. Nuevamente, el planteamiento del ejercicio estaba planteado para que y, la condición era que y fuera mayor que 0. Al principio decías eso. Entonces, aquí escogemos solo la positiva. Y bueno, entonces tendríamos ya los dos valores, el valor de x y el valor de y. Para finalizar, el paso 5 es calcular ya el valor máximo. Entonces usamos la función objetivo, que era la que nos pedían maximizar, que era 4xy, y los valores que habíamos encontrado, x y el valor de y. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar esos valores, la función f que depende de x y y, lo reemplazamos acá. Entonces 4 por x y por el valor de y. Aquí podemos cancelar este raíz de 2 y nos daría 4 por 3, 12, por 2, 24. Entonces, podemos decir que el valor máximo de la función f de x, y igual a, x, a 4xy, sujeto a la restricción, a esta restricción que nos habían dado, es 24. Y ahí ya terminaría el ejercicio.